buenas noches. Soy Fernando Hilagas para este programa Podcast desde el Corazón. Hoy nos acompaña Moisés. Vamos a hablar sobre su método Galasser. Y estamos, hombre, a la primera. Bienvenido. A ver. Vamos a ver. Hola, buenas noches, Vicky. Estamos hoy con Moisés. Ah, hombre, ¿qué tal estamos? Belinda. A ver, ¿puedes? A ver. Se te ha enviado la invitación, Moisés. Acéptala, por favor. A ver. Vamos a ver. Buenas noches, Tony. Hola. Vamos a ver. ¿Estás por ahí? Uy, ¿no puedes unirte? Te invito otra vez. A ver. Ah, ¿has salido? Bueno, vamos a ver si entras otra vez, por favor. A ver. Ah, vamos. Esta vez, a ver si la tecnología nos deja. ¡Hombre! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ¿eh? Bienvenido. Moisés, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué nos tiene preparado hoy? Muy bien. Buenas noches, un saludo a todos, como siempre encantado de estar por aquí. Hoy vamos a hacer, digamos, la explicación final de lo que es el método Galassi, ¿vale? Entonces, para quien no nos hayan visto hasta ahora, yo soy Moisés Galasser, sanador energético. Entonces, aparte de sesiones individuales, ofrezco también varios cursos. Entonces, una de la aportación que decidí hacer con Ana desde el corazón era uno de mis cursos principales, el curso de conexión con la esencia, ¿vale? Por esto también explico que quien quiera probar el método sería necesario que pudiera ver toda la información que llevamos compartiendo en este año, me parece que llevamos, ¿vale? Una charla mensual, ¿sí? Y hoy simplemente vamos a especificar bien qué es el método Galasser, cómo funciona, y ya luego, en el rato que nos quede, si nos queda rato, hacemos algunas especificaciones más, ¿vale? Perfecto. ¿Alguna duda, Fernando? Ninguna. Es un método de transformación, de ser más consciente en la vida de lo que es como pulir, ¿no? Como si nos fuéramos puliendo. Estamos un poco imperfectos por la sociedad, ¿no? Y por lo que llevamos a cuestas. Y tu método nos ayuda a autoobservarnos y a dar esa transformación interna, ¿no? Sí, mira, podríamos catalogarlo, por decirlo de alguna manera, como un autoanálisis consciente de nuestra programación e información energética, ¿vale? Y entonces, sabiendo utilizarlo, realmente pues podemos transformar cualquier trauma, cualquier bloqueo, cualquier miedo, cualquier limitación. Y si vamos más allá, también nos permitirá, a medida que vamos desbloqueando esas limitaciones, pues ir abriendo la posibilidad a nuestras capacidades naturales de seres de energía que realmente somos, como es la mediunidad, como es la canalización, como es la conexión consciente con el yo superior, que es ese estado energético que realmente somos y existimos en todas las dimensiones, ¿vale? Entonces sería una versión de poder dar luz a nuestra propia oscuridad, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Pero haciéndolo desde la versión del amor y de la sabiduría. Entonces, mi método fue canalizado. Yo había probado muchas formas distintas
y en mi caso pues no me acababan de valer, ¿vale? Entonces ahora pues eso lo comparto para quien funcione parecido a mí. Siempre digo lo mismo, que al final, como nos decía Buda o alguno de estos iluminados, tú haces tu escalera, pero luego los demás no van a poder subir por tu propia escalera, pero sí que van a poder aprovechar parte de tu información o parte de tu proceso, siempre adaptándose a ellos, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué es el método GASE? El método GASE es 3 pasos muy sencillos. Es saber exponer todas nuestras creencias, todas nuestras informaciones, nuestros conceptos y puntos de vista desde una versión de la aceptación, el entendimiento, y de esta manera llegamos a la transformación. ¿Bien? Cuando digo aceptación y entendimiento, al final estamos hablando del amor y de la sabiduría, que son las 2 energías primordiales del ser todo, de todo lo existente, puesto que todos nosotros y todo lo que existe somos parte de ese ser todo, como cada uno lo quiera llamar o entender, ¿vale? Entonces, este método lo podemos usar para un trauma en concreto, para una situación en concreta, para cualquier dolor o enfermedad física, porque como ya hemos explicado muchas veces, al final todo es energía y mientras está en el plano energético, en el plano mental, en el plano emocional, está en esos planos, en esas dimensiones. Pero si no se trabaja, si no se transforma, y eso está mucho tiempo en esos planos, acaba traspasando al siguiente plano, que sería el plano físico. Y al final cualquier dolor, cualquier enfermedad, no deja de tener también una base en esa información energética que tenemos, ¿vale? Sin liarme mucho, en todas estas charlas que hemos dado, os he ido compartiendo informaciones diversas para que no se tenga que funcionar desde una supuesta fe, que vuelvo a las mismas, ¿eh? Yo comparto mi información, cada uno va a funcionar como lo sienta y como vibre. Quien sienta o con solo esa fe le funcione, estupendo. Como os digo, a mí no me valía solo desde una fe, desde que alguien me diga que yo tengo que creer en eso o sentirlo así porque sí, ¿vale? Entonces, si le damos esa versión de la información que tenemos, la podemos empezar a poner en práctica. Ponerlo en práctica es probarlo. Al final no dependo de que nadie me haya dicho nada o de algunas versiones de fuera sin que yo lo esté probando. Una vez que yo lo pruebo, al final yo le estoy dando esa fe, ese poder, esa conciencia de que realmente aquello vale o que aquello es así, ¿vale? Cuando entendemos que lo que vamos a trabajar simplemente son esa programación que tenemos, esas creencias, esa información que hemos recibido de nuestro linaje, entendemos que al final todo es energía y todo está unido. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio de una versión particular de mí mismo, del ser que yo creo ser, de un supuesto ser humano, con unas versiones determinadas que hasta ahora se nos ha explicado o se funcionaba conforme no existía nada más que lo físico, a cambiar la perspectiva y a toda situación exponerla a la sabiduría que ahora ya sabemos y que hay en muchos puntos para encontrar, muchos seres ya compartimos y sobre todo si vais a hacer con mi método, pues con la información que os he compartido en todas estas charlas, ¿sí? Entonces, aceptar y entender lo haremos desde esas energías, no es aceptar con la versión de la Tierra que muchas veces se confunde con la resignación. Resignarme es no me queda más remedio y al final paso por ello. Que no quiere decir que a veces no nos toque pasar 200 veces por lo mismo para primero resignarnos y luego a lo mejor entenderlo y ya aceptarlo. Entonces, como os explicaba las otras veces, al final son 3 pasos, pero realmente son 2 porque el tercero se da solo cuando compaginamos el aceptar con el entender, ¿vale? Aceptar es tener conciencia de que, por lo tanto, y sabiduría,
de que todo es energía, de que la energía funciona de una forma determinada, que esa energía vibra y depende de su vibración, al mismo tiempo tiene una información determinada. Y que no solo tiene esa información, sino que tiene la capacidad de resonar con energía de la misma vibración o información. Por lo tanto, la información que hay en nosotros es la que nos permite de una forma consciente o inconsciente, ese es el problema, que hasta ahora hemos funcionado desde ese inconsciente, pero estamos co-creando continuamente nuestra vida y nuestra realidad. Cada uno la suya. No se trata de cambiar el mundo, se trata de entender de que cada uno puede cambiar su propio mundo. Si yo esas versiones que tengo de mis vivencias, de toda mi existencia de esta vida humana, por lo tanto desde que yo nazco, pero incluso antes de nacer ya en el vientre de la mamá y como os decía, la información que acepto como alma que va a ser parte de mí en el momento que yo nazca como un ser físico. ¿Y cuál es esa información? Pues toda la información que viene del linaje del lado de mi mamá. Por lo tanto, imaginaros, mamá, bisabuela, bisabuelo, padre del bisabuelo, de la bisabuela, etcétera, etcétera, para un lado, y la que viene del papá con todas sus ramificaciones, ¿vale? En el momento que nacemos, toda esa información pasa a ser parte de nosotros mismos. ¿Dónde queda esa información guardada? Pues en el ordenador cuántico que es nuestra mente, en la parte que se conoce como el inconsciente, ¿vale? Empezamos a crecer y nos comparten mucha información también a nivel de palabras, a nivel de visión, a nivel del propio mundo o cómo funciona donde vivimos. Crecemos, nos vamos al cole y lo mismo, nos llenan de informaciones. Mucha de esa información a veces la usamos, a veces no, pero toda ella queda grabada en el inconsciente. Por lo tanto, vamos creciendo y vamos funcionando con la programación que ahí se ha puesto. Siempre doy el ejemplo de que la mente es el ordenador cuántico, pues al final es como un ordenador. Si yo el ordenador lo compro y ya de la fábrica le han metido datos y de la tienda donde lo compre también y yo luego lo meto X programas, cada vez que por la noche lo apago y por la mañana lo vuelvo a encender, el ordenador automáticamente ya se enciende con toda esa información incorporada. Lo mismo nos pasa en nuestra mente. ¿Bien? Dicho esto, ¿cómo funciona el método? Al final es muy sencillo porque queramos trabajar solo una situación determinada o queramos trabajar intensamente toda nuestra programación, vamos a hacerlo igualmente, de una en una, ¿vale? Se trata de pedir a nuestro yo superior que tengo que trabajar hoy, así de sencillo. Y entonces rápidamente nos va a venir un recuerdo, una visión de una situación determinada. Tenemos que entender que no debemos de entrar en la misma emoción y el mismo pensamiento que vivimos, experimentamos cuando esa situación se dio. Por lo tanto, es lo que se llama ser observador. Es como si estamos viendo una película o algo en la tele. Y aún así, la mayoría de veces nos lo hacemos nuestro, o sea que imaginaros, es práctica, ¿eh? Pero entonces es la situación que se da. Primero, intentamos poner toda la información que hay en la situación. Dónde estamos, quién hay, qué pasa, qué se habla, qué situaciones se dan, ¿vale? Una vez que tenemos un poco ese contexto, poco a poco vamos a ir filtrando la información menos necesaria, ¿vale? Para poco a poco irnos centrando realmente en qué situación en concreto, qué palabra, qué actuación de otra persona, qué pasó que realmente a mí me afectó. ¿Afectó qué quiere decir? Cualquier situación que me saque de mi paz interior. A veces me encuentro todavía muchas personas que no, si yo ya me he trabajado todo lo que tenía que trabajar, pero aquello me saca de quicio. O lo otro no lo puedo aguantar. O, bueno, pues yo no te digo que no te hayas trabajado todo lo que te tenías que trabajar, ¿eh? Pero mi versión es que
mientras siga habiendo cosas que nos afectan y nos hacen generar una energía que se conoce como la energía negativa, de baja vibración, que sería, pues eso, la rabia, la sensación de injusticia, el punto de vista de que el mundo es una mierda, etcétera, etcétera, ¿no? Todo aquello va en nuestra vibración. Si nosotros hemos entendido la situación de otra manera, ya veréis como para empezar estamos cortando ese círculo de funcionamiento y ya desde la raíz, si ya no me afecta desde la raíz, ya no habrá nada que solucionar. Simplemente entenderemos que es una experiencia más que nos toca vivir por nuestra información que tenemos y que muchas veces es parte de la evolución del propio linaje en el que estamos. ¿Sí? Hasta aquí más o menos. Bien, una preguntilla. ¿Cómo haces que la gente se conecte con su yo superior? Porque has comentado que te deja o se deja llevar para ver cuál es el tema que necesita tratar más en ese momento. Realmente, desde mi versión, ¿vale? Ese yo superior está al mismo tiempo que ese yo inferior o niño interior y al mismo tiempo yo personaje, que es el ser que yo creo ser, ¿vale? Simplemente es una creencia de que no somos capaces de conectar con un ser que se supone que es superior o que está separado a nosotros, pero a medida que vamos trabajando y cambiando nuestras perspectivas, nos daremos cuenta de que sí. Entonces no se trata de que en un principio la persona tenga la intención o quiera, es que yo quiero conectar con el yo superior, ¿no? Si no es así, si luego a medida que tú trabajas ya está, es esa conexión directa, te viene la información. Yo a veces, cuando estoy en terapias o en según qué situaciones, simplemente me dan un nombre de una persona y yo ya tengo, me viene información de la persona. O estoy hablando con alguien y me está viniendo información de esa persona, siempre respetando, ¿eh? Y cuando digo información, siempre es de cara a la ayuda, ¿vale? Pero entonces, cuando parece que todavía no estamos allá, que realmente todos estamos ahí, ¿no? Pero desde la mente creemos que todavía no sabemos o que todavía no somos capaces o que no nos hemos abierto el tercer ojo o no hemos hecho el trabajo suficiente o las 200.000 cosas que se nos explican también, ¿vale? Nos damos cuenta que al final es tan sencillo como esto. Si yo te digo ahora mismo a ti, Fernando, una situación que recuerdes que te ha hecho sentirte mal. Rápidamente va a venir alguna información. Me da igual que sea de hace un día, que hace un año, que hace 20 años. Pero la información la tienes ahí, ¿vale? O sea, primero vamos a trabajar más directamente, podríamos decir, con nuestra parte física. Y esa mente física ya tiene esas partes que es el consciente, el subconsciente y el inconsciente, donde está toda la información. Pero luego entenderemos que es que esa parte física al mismo tiempo está conectada y es parte de la parte energética. Quiero decir, al final, igual que están las tres partes mentales, están las tres partes energéticas de nuestro alma, el yo superior, el yo personaje y el yo inferior, ¿vale? Pero cuando vamos más allá es que al final todos son palabras y todos son etiquetas y realmente todo es lo mismo. Cuando uno coge conciencia que es un ser de energía y que al mismo tiempo es un canal energético y que es un emisor y un receptor entre dimensiones, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que al final nuestro yo superior está existiendo en las dimensiones energéticas, pero mi cuerpo físico y mi yo personaje está existiendo en el plano físico, pero ambos existimos a la vez y somos lo mismo. Para la mente humana, que está acostumbrada, como decimos, a solo creer en lo físico, lo que se ve, a veces al principio cuesta un poco aceptar esto. Yo no te digo entenderlo, sino esa mezcla de entender y aceptar. Pero vaya, si más, el conectar con ese yo superior nos vendrá, digamos, más adelante, podríamos decirlo, para todavía recibir más información que volvemos a la misma, es lo que se conoce como la información universal. Mucha gente habla de las bibliotecas acásicas, ¿vale?
pero al final esa información está en el universo, está en las dimensiones. Y cuando uno se da cuenta que es parte de su propio yo superior, ya no solo es la conexión con tu yo superior, sino con cualquier ser existente del universo. Todas las personas que nos dicen que canalizan a seres, sean ángeles, sean extraterrestres, sean... Para mí todos son seres de energía. Luego los nombres son nombres, las etiquetas son etiquetas. ¿Vale? Más o menos, sí que con el proceso, como te digo, cada vez te vas a dar cuenta de que esa conexión está, ¿vale? Pero es eso, tú te vas a dar cuenta y te lo vas a permitir. No es que la conexión no esté. Yo me acuerdo cuando estaba más conscientemente con todo esto, una amiga que me ayudó también en su momento y que ella era vidente y tiraba cartas y tal. Cuando nos conocimos la primera vez, estuvo casi 3 horas tirándome las cartas y diciéndome cosas y al final ya me decía, mira tío, vete a tomar por culo porque no hay manera, no hay manera. Por mucho que yo te digo, tú tal, ya verás que cuando entiendas, si no se trata de que tengas que hacer, y vuelvo a las mismas, ¿eh? Con esto no quiero decir que no se haga y se deje de hacer. Yo llego a este punto porque también hago un montón de cosas, ¿vale? Pero al final, la mayoría de nosotros decimos lo mismo. Al final te das cuenta que todo el camino que se ha hecho es para darse cuenta que el camino que estabas haciendo fuera te tenía que llevar al camino hacia adentro. Y cuando tú vas hacia adentro, te das cuenta de eso, que es que lo tienes todo. Entonces, en este caso, como lo que vamos a trabajar en nuestros traumas, los traumas los hemos vivido nosotros. Y muchos de ellos los tenemos conscientes, ¿eh? Y luego, como decíamos el otro día, no solo son los traumas. Si entendemos que desde mi creencia genero pensamientos, desde mis pensamientos genero actos y desde mis actos genero consecuencias, estoy, como decíamos, co-creando mi vida. ¿Mm? Entonces, ¿cuántos de nosotros no somos conscientes de la mayoría de nuestros pensamientos? La mayoría. ¿Qué decimos continuamente? Pues la mayoría tenemos muchas palabras comunes que decimos varias veces al cabo del día, por ejemplo, ¿no? Entonces, como os decía, parte del proceso era que si uno va a querer usar el método solo para una situación, pues cogemos esa situación y lo hacemos como decíamos. Soy el observador, me permito observar sin juzgar y simplemente vamos a exponer ahí todo lo que pasa. Al principio, a veces puede ser que directamente no, ¿cómo va a ser? Y queramos volver a meter nuestra única versión. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero se trata de eso, de mi versión yo ya la tengo. Cada uno tiene la suya. Ya entenderemos cuando nos trabajamos qué es eso, que si todo es cuestión de versiones. Pero ¿por qué tú haces la tuya, el otro la suya, el otro? Porque cada uno tenemos nuestras creencias y nuestras vivencias. Por lo tanto, al mismo tiempo hemos sacado juicios de X cosas. ¿Sí? Entonces, tengo la situación, hago la versión de yo voy a ser observador, por lo tanto, expongo todo lo que hay. Escenario, ¿dónde estamos? ¿Quién hay? ¿Qué sucede? Y sobre todo, como os decía antes, luego filtramos un poquito y realmente de toda la maraja, porque estamos acostumbrados así, ¿eh? Somos divinos, como dicen, ¿no? Y perfectos. Y realmente es así, hasta en la supuesta oscuridad o en el supuesto ego. Cuando hay algo, todo el mundo cree tener su propia razón de me estoy enfadando con lógica, porque mira lo que ha pasado, tal, y se lo vendemos a los demás, ¿no? Pero al final es nuestra versión, ¿sí? Pues como decimos, ahí es donde hay que emplear la verdadera humildad que nos hablaba de Jesús y otros seres, porque no hay mayor humildad que aceptar, no que me haya equivocado, que es lo que más nos cuesta, sino aceptar que había hecho un juicio desde una única versión que era la mía, entendiendo que hay una infinidad de información, como digo, esa sabiduría universal y posibilidades enormes de experimentar y de ver esa misma situación de muchas maneras distintas.
¿sí? Entonces, realmente para mí lo más costoso sería eso, ¿eh? Y a mí lo que más me costó fue eso. Esa humildad de salir de la razón la tengo yo y mi razón es la que vale. Si nos permitimos eso, al final es tan fácil como os digo, cuando tenéis una situación de alguna amistad o de alguien que veis y os lo cuenta, ¿verdad que es muy rápido y muy fácil ver dónde está el problema y dónde está la solución? No suele ser así, Fernando, tú que haces terapias y cosas, te viene Sí, alguien, no tardas tú en pensar, joder, esto no es tan complicado, ¿no? Hacemos esto, hacemos lo otro. Como nos dicen, siempre es fácil. desde fuera se puede ver más objetivamente en ese sentido que alguien que está en el ojo del huracán de su propia vida. Exacto. Y como decimos y sabemos los terapeutas, porque al mismo tiempo no nos está afectando ese emocional y mentalmente directo como le está afectando al que lo está viviendo. ¿Y por qué es la diferencia de cómo nos afecta? Pues por lo que hablamos, porque cada uno tiene sus planos mentales, sus mapas, sus creencias y todo eso lo hemos valorado con las experiencias que hemos vivido. ¿Dónde está el problema? Que como los que ya tenemos edades, los que vayan viniendo, por eso hablamos de una evolución del ser humano, ¿vale? A medida que los que estamos aquí vamos cambiando nuestros patrones y nuestras versiones, los que van viniendo les vamos dando versiones como más elevadas de vibración, digamos, ¿no? Ni mejores ni peores, simplemente más elevadas, ¿no? Antiguamente se vivía de una manera y antiguamente según qué cosas, si tenías que estar todo el día trabajando 20 horas para sobrevivir, no estaban las personas para según qué cosas. Por evolución, por proceso, todo va cambiando. Entonces, cada vez vamos teniendo más posibilidades de esa conciencia, de ese avance. Entonces, si nosotros ya le damos una nueva versión a los que vienen van con menos mochila de la que nosotros llevamos, ¿sí? Y sobre todo muy importante, que al final es lo de siempre. Yo a veces trato también muchas mujeres que están embarazadas y su gran preocupación es no pasarle a sus hijos sus historias, sus problemas. Entonces yo tengo que hacerles ver y entender y ayudarles a, si quieren, aceptar que una vez que el niño ya está en la barriga, la información ya está, ¿vale? Que realmente, si no queremos traspasar cosas a los descendientes, primero no las tenemos que trabajar nosotros. Si yo la transformo, si yo luego tengo un descendiente, un bebé, ya esa parte ya no le ha llegado, para empezar, ¿sí? ¿Vale? Como decíamos, para centrar en el método y luego seguimos las variedades. Una vez que tengo la situación, ¿qué hago? Ahora voy a exponer esa versión que tenía mía con las nuevas versiones que ahora tengo. Primero, todo es energía, todo es vibración, por lo tanto, lo que pasa no es injusto ni justo, es lo que toca que pase, por resonancia energética, simplemente. Ahí nos quitamos un gran peso de encima y un gran juicio, el juicio de si es justo o no, que lo tenemos todos, ¿vale? Siguiente paso, como hemos dicho, si todo es energía y es vibración y hay el efecto espejo, al final, como decimos, no pasa por casualidad, pasa porque hace efecto espejo, pero me pasa a mí. Por lo cual, aquí no hay culpables, simplemente hay responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de lo que me pasa a mí? Mía. Punto. Si yo dejo de echar la culpa a los demás, o al mundo, o a la situación, o al Dios, o al demonio, o al que queramos, ¿vale? Doy un gran salto cuántico. ¿Por qué? Porque de repente dejo de dar mi poder a los demás para cogerlo. Y eso Me gusta. nos gusta. Me gusta porque, por ejemplo, en constelaciones familiares se suele decir que la gente que va a constelaciones familiares a resolver un problema es como que le ha recaído toda la carga
familiar oscura y es, bueno, la culpabilidad. Y no hay culpabilidad, sino hay un intentar equilibrar la familia. Te ha tocado a ti, con, conscientemente vas para equilibrar, no como la oveja negra que va a resolver todos esos problemas que hay, sino que va simplemente a equilibrarlo. Sí. Es, Una de las cosas que yo mucho digo es que, claro, no se habla mucho del miedo, ¿vale? Pero incluso en toda esta información espiritual, como digo, no me creáis a mí ni a nadie, pasar por vuestros filtros, ponerle vuestra conciencia, ¿no? Entonces, el miedo realmente solo es una emoción. Para mí no es el miedo, es el temor. El temor es la unión de ese miedo con pensamiento de que estamos separados y de que no existe ese nada más, ¿no? Entonces entramos en el temor, ¿vale? Pero lo que más nos tiene atados es la culpabilidad. Cuando yo voy a permitirme hacer algo que se supone que no me debo de permitir, está ese pepito grillo que dicen, ¿no? Que hay gente de conciencia, cuidado, vamos a tener claro, ¿eh? Cuál es conciencia o cuál no. Porque muchas veces el permitirme yo algo, que es lo que hablamos, por mucho que los demás lo vean negativo o lo vean injusto o lo vean oscuro, es un acto de amor hacia mí mismo. Cuando decimos esto, enseguida nos sale la otra versión que nos tienen metida a fuego. ¿Cuál es? El egoísmo. Entonces, no se trata del egoísmo. Si se entiende todo correctamente, si yo primero me trabajo yo, me amo a mí mismo, me acepto, me entiendo, primero que al hacerlo yo, los demás lo van a hacer conmigo. O sea, si yo me estoy entendiendo, no te preocupes que los demás me entenderán mejor que antes. Pero al mismo tiempo que lo estoy haciendo conmigo, no solo también lo voy a saber hacer con los demás, sino que mi vibración energética ha subido. Al subir, ¿qué quiere decir? Pues eso, estoy más en esa armonía, en esa paz, en ese amor, en esa sabiduría. ¿Qué va a pasar con toda la gente que está en mi entorno? Pues que lo va a notar. Por lo tanto, eso no es un acto de egoísmo, al contrario, es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Pero en una canalización que yo hice, la tengo escrita, ¿vale? Mi yo superior me decía que simplemente estamos confundidos. Entonces tenemos unas versiones y es lo que hablamos. Si cuando uno nace, la versión es que solo existe lo físico y que vives en un mundo peligroso y que has de sobrevivir y que, bueno, pues hay mucha gente que, ¿cómo funciona? Pues así. ¿Cómo puede ser que sea de esa manera? Bueno, si su versión es que no existe nada más y que ha de sobrevivir, pues tiene su lógica, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que hablamos, no se trata de la lógica, no se trata de la razón, se trata de uno quiere trabajarse a sí mismo o no. A veces decimos que sí, pero luego no estamos dispuestos. Hay una frase de un doctor eminente, ¿no? De hace tiempo, ¿no? O de Sócrates, o no sé qué, que decía, si realmente quieres sanar, tendrás que estar dispuesto a soltar lo que te hizo enfermar, ¿no? Porque hace enfermar o lo que hace enfadarme o lo que es una versión mía, es una creencia mía. Es que yo en un momento dado experimenté una situación, una vivencia y lo hice desde un punto de vista determinado. Y eso me causó un sufrimiento, un dolor, una pena, ¿vale? Acordaos que diferenciamos. Una cosa es el dolor o el sufrimiento energético y otra cosa es un dolor físico. Si hay un dolor ya en el cuerpo o una enfermedad, como me decían mis guías, eso es una información directa, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Lo que os decía antes, que ya no están los campos energéticos, mentales, emocionales, no, ya ha pasado al físico. Ya es como tú mismo, o lo ves o tú mismo. Pero ¿qué pasa? Que si hasta ahora la mayoría de la humanidad no cree en nada más y solo en lo físico, pues volvemos a las mismas. Solo se va a trabajar desde el plano físico, desde las posibilidades físicas, y con esto no quiere decir que no nos tomemos un medicamento, historias, por supuesto. Si estamos ya en lo físico, también tendremos que trabajar lo físico. Pero si entendemos que trabajando lo energético, que es la dimensión anterior a lo físico,
desde la dimensión de energía, yo puedo transformar no solo la de energía, sino la que venga después. Por lo tanto, puedo sanar un dolor, una enfermedad, muchas cosas. Estamos hablando, para mí, el icono, pues ya lo he dicho muchas veces, la película Matrix. Cuando Neo se da cuenta de lo que realmente es y de que al final todo es una versión, es que lo puedes cambiar. Si liarme, vamos a ello. Tenemos situación. Una vez que tenemos aquello, estábamos identificando más realmente qué es lo que necesitamos. ¿Vale? Un ejemplo. El otro día me hablaba de un amigo que y no acabamos de ser claros ni con nosotros mismos, ¿no? Me dice, ¿qué? Pues 200 cosas. Como terapeuta aprendemos, ¿no? Primero te dejo hablar un poco toda tu versión para que te desahogues y luego yo ya te voy a dirigir. A ver, esto, lo otro, pum, pum. Y al final nos vamos a un... realmente qué es lo que te hace sentirte mal. ¿Qué hace lo que le da la gana cuando le da la gana? Uy, pum. Ahí tenemos la clave. Ahí ya tenemos esa creencia raíz, que le digo yo. ¿Vale? Una vez que entiendo eso, volvemos a autoanalizar esa versión que nos hemos dado a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir hace lo que le da la gana? Y entonces resulta que de ahí todavía sacamos un poquito más claro el tema y es que hay situaciones determinadas que pasa una cosa determinada en la que no actúa como se debería de actuar. ¡Pum! Tenemos una nueva información. Estupendo. ¿Cómo se debería de actuar según tú? Porque fíjate cómo va, es que hay que ir desgranando. Entonces, hay que funcionar así y así. Ok. ¿Por qué? Porque es lo normal, porque no sé qué. No, ¿por qué? Porque yo creo que es así. Alguien de pequeño me dijo que aquello iba así. O yo viví una situación en la que en ese momento actué de aquella manera y parece que me fue bien. Pero lo mismo, lo que me va bien una vez no tiene por qué irme bien siempre. O nosotros mismos evolucionamos a medida que vamos creciendo. Yo me acuerdo con el cabezón que yo era, el orgulloso y tal, de jovencito, yo, esto nunca lo tapón. Y mi padre o mi madre, ya me lo contarás cuando tengas mi edad. Y yo, no, yo nunca haré esto, nunca haré lo otro. Y luego van pasando los años y mira para atrás, ¿no? ¿Vale? Teniendo aquello, ya está. Entonces, ¿qué información vamos a, digamos, exponer a eso? Como os digo, teníamos nuestra versión, ¿vale? Una situación en la que pasa un suceso y esa persona me falta el respeto, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo me enfado, y como me enfado discutimos y acabamos peleándonos. Y me echan hasta del trabajo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo que me está viniendo. Y me echan del trabajo y todo. Es un caso que hicimos, ¿vale? Resulta que cuando vamos mirando un poquito y vamos adentrando, si les ponemos la otra versión que os decía, ¿qué versión? Pues todo lo que os he compartido en estos meses, ¿no? Vamos a hacer mis resúmenes, pero eso, miraros la información. Todo es energía, todo resuena, ya vale, ¿quieres decirme que el otro no es el hijo puta? Digo, bueno, como tú le dices, pero no es el hijo puta. El otro hace una acción que a ti te genera un sentirte mal y tú reaccionas. Y a partir de ahí sería. Con esto no excusamos a nadie, cuidado, cada uno tiene su versión y cada uno tiene su responsabilidad, ¿vale? Entonces, cuando esta persona se empieza a aceptar todo eso, la información que le estamos dando es lo que yo digo eso, dar luz desde el amor y la sabiduría a esa supuesta oscuridad o ignorancia, ¿vale? Como lo queramos llamar, o única versión, que queda más suave, ¿no? Esta persona, vale, venga, pues entonces, ¿qué más? ¿Qué hay? Y en este caso era muy sencillo porque, claro, era un insulto directo, ¿vale? Entonces, el insulto lo tenemos ahí muy claro, ¿vale? Entonces, ese insulto es el que te afecta a ti. ¿Por qué te está afectando? Porque al final está ahí. Total, que es un tonto de mierda, ¿no? Entonces, de pequeñito él se sentía que no sabía, que no podía, que no sé qué, y uno de sus traumas principales es que se sentía tonto. ¿Qué pasa en la vida y qué pasa en el mundo y cómo funciona este fantástico planeta que es una universidad universal?
Pues así, como almas o como esencias de energía, somos parte del todo y somos divinos y no hay más. Y en ese aspecto no hay creencia de que hay luz y hay oscuridad. Todo es parte de lo mismo, simplemente son distintas vibraciones. Solo es en el momento que se nace en este planeta que hay esa supuesta desconexión en la que la primera sensación es sentirse solo. Es algo que tenemos todos a nivel ancestral. ¿Por qué? Porque de repente tú eres un bebé y naces, te escupen y sales a un mundo donde normalmente lo primero que recibes es una cachetada encima en el culo. Cuidado, ¿vale? Esa sensación la tenemos todos, ¿sí? Por lo tanto, como decíamos, al final, desde ese mismo momento, cualquier experiencia ya nos está sumando informaciones. El caso de este chico que os decía, pues eso, desde pequeñito él no llegaba a según qué cosas, pero también os digo que a través de eso también pudimos hacer que él se diera cuenta de la otra parte que la mayoría de veces no vemos. Entonces, según él, era tonto, pero era tonto porque el mundo de momento funciona como funciona, los colegios funcionan como funcionan, y entonces la forma de enseñar o de educar va de una manera, y si tú sales de esos patrones limitados, parece que ya no llegas, que ya no vales. Y como también nos están enseñando siempre desde la competición, desde el si no eres el mejor no vales una mierda, pues solo llevamos todos. Total, sin liarnos mucho. Al final, cuando él entiende que no es que sea tonto, es que hay según qué cosas que no se le dan bien, pero además se da cuenta que ¿dónde está el problema? Porque además no las va a usar en esta vida, ¿vale? Yo siempre he dicho que tenía mis cosillas de, por ejemplo, del bailar, para según qué cosas soy muy rígido y mi mujer baila y otras personas y te sentías mal porque, joder, qué rígido soy. Cuando acepté que realmente en según qué cosas soy rígido, el problema se acabó. Y cuando acepté que es que tampoco me vibra el estar bailando, aún más. Pues con esto lo mismo. Esta persona se dio cuenta que es el determinante, la acción determinante, ¿vale? Lo que le causó esa reacción, pero que además esto ya le había pasado más veces en la vida, porque cuando vemos son situaciones que se nos van repitiendo. Como decía este fantástico planeta universo, universidad del universo, mejor dicho, funciona así. Si la información está ahí, no os preocupéis que de alguna manera la vamos a trabajar, pero siempre desde nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío quiere decir que al final nuestro poder es la decisión. Siempre decidimos. Incluso cuando creemos que no, estamos decidiendo, pues que decir a otro o dar nuestro poder fuera. ¿Sí? Sí. Cuando nos damos cuenta que esas decisiones vienen desde las creencias, ya está, es así de sencillo. Si yo cambio mis creencias bases, cambiará todo mi resto. Más o menos se entiende. Al final es que es muy sencillo, pero claro, es muy sencillo porque para mí ya lo es, porque llevo mucho tiempo practicándolo. ¿Vale? Pero a veces comentamos cosas con otros, uno cree que queda todo claro y el otro dice, vale. Yo creo que sí. No sé si nuestros telespectadores tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta pueden escribirlo directamente en los comentarios y podremos resolverla si queréis, ¿vale? En principio yo lo tengo claro. Las cosas se repiten, incluso puede que esa persona puede perder constantemente el trabajo o podemos, algunas veces podemos perder un trabajo y a raíz de ahí no encontrar ninguno porque está bloqueado. Sí, pero claro, yo en mi versión también os digo que he ido evolucionando, ¿eh? Yo había etapas en los que creía en los seres oscuros y luchaba contra ellos. Había etapas en los que yo, una de mis capacidades o terapias que hago también es limpiar lugares de energías supuestamente oscuras. Yo ya mi versión es que simplemente son energías de vibraciones distintas, ¿no? Entonces, en este caso, claro, al final ahí hay un bloqueo, claro que hay un bloqueo, pero el bloqueo lo estamos generando de una forma inconsciente nosotros mismos, desde nuestro propio miedo de que no me salga el trabajo,
o desde mi propio miedo de la necesidad de una economía porque tengo que pagar unos recibos, porque tengo que pagar un no sé qué. Pero ¿qué pasa cuando nos sale, en este caso en concreto, que es muy fácil de entender? La mayoría la habrán vivido, ¿eh? O sea, estás ahí necesitado con el agua hasta el cuello, que el mundo se acaba, no tengo trabajo. Y luego de repente te sale un trabajo y en la misma semana te llaman de 2 o 3 distintos. La mayoría de veces. Sí, ocurre. Como ahora ya lo tengo, ya ese miedo mío, ese bloqueo mío que había generado de una forma inconsciente, pero que estaba. Por eso yo siempre digo la importancia de tomar conciencia, de trabajarse, de como cada uno lo quiera llamar, pero que cada uno lo haga a su manera. Si yo con mucha gente que hablo, si no se trata de que lo hagas como yo, cada uno somos diferentes, realmente somos únicos. Todos, por esto que os digo, porque las versiones no hay ninguna igual. Pero hazlo. Busca la manera y hazlo. ¿Por qué? Porque, como os digo, constantemente creamos. Somos parte de ese todo. Ese todo es amor y sabiduría. Y ese amor y sabiduría quiere decir creación y expansión. Ya está. Por lo tanto, continuamente se está co-creando nuestra propia realidad. Fijaros la importancia de co-crear conscientemente o de co-crear inconscientemente. Ya está. Si yo no soy consciente, simplemente las cosas van dándose. ¿Y qué pasa? Pues lo que nos ha pasado a muchos, ¿eh? Yo ha habido etapas de mi vida que no podía más. Etapas en las que pensaba que para qué seguir. Porque era una lucha continua. Porque acabas agotado. Porque al final crees que tienes que cambiar el mundo. Pero como os digo, cuando ya te das cuenta que no has de cambiar el mundo, que es tu mundo, primero la faena es más pequeña, ¿eh? O sea, baja todo lo que tenemos que hacer. Y segundo eso, es que con cada traba, con cada trauma, con cada limitación que tú te vas quitando, te vas liberando. Cada vez te sientes más ligero, cada vez te sientes mejor contigo mismo. Y como al final es una reacción en cadena, porque claro, si yo me voy quitando traumas, mi información interna también va cambiando, y como mi información interna cambia y sube esa vibración, las situaciones que refleja, que co-crea, que atraen a mi vida, también vienen con esa vibración superior. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo en una situación en la que resulta que hay una persona que viene y me grita y me agrede y no sé qué y no sé cuánto, y yo reacciono y acabamos peleándonos, como el caso que decíamos de este chico, o una situación en la que una persona viene gritándome y yo, que estoy en mi paz o en mi coherencia, no entro en esa guerra, no me lo hago personal, no me afecta, y es muy posible que incluso yo cuando digo yo, porque me pongo el ejemplo, pero cualquiera que está en esa situación pueda ayudar al otro ser a relajarse, a salir de esa energía de violencia, de dolor, ¿vale? Una de mis, podríamos decir, guías en toda mi etapa también consciente, como el de muchos, es el libro de Un curso de milagros, ¿vale? Lo recomiendo también. Como digo siempre, hay una parte que para mí es muy religiosa, pero al final, los años que eran, la persona que canalizó todo aquello también era muy religiosa, por lo tanto, desde su filtraje, mucha información queda un poco como más religiosa, ¿vale? Volvemos a las mismas, si no se trata de que nos lo creamos todos, vamos a filtrar lo que nos valga, ¿eh? Pues entre varias frases muy conocidas y que realmente son perlas de información, podríamos decir, ¿no? Hay una que nos dice, no se te pide que no te enfades, se te pide que cuando te enfades, cojas conciencia del enfado y no le des más poder al enfado, sino dale poder a la solución del enfado. Por lo tanto, a las siguientes enfado ya no estará, ¿vale? Pues es la forma en la que a mí me ha valido mi método del Galaxer. Acepto, entiendo. Esta mezcla de ambos, como os digo, es con toda la información que os he compartido, ¿vale? Entonces se va juntando entre ellas y ahora esta nueva información que yo tengo la expongo a la única versión que yo tenía de la situación. Y veréis
qué increíble es y qué transformación de repente. Y hostia, vale, pues no me había dado cuenta de lo otro, pues no había visto que tal, o ni había pensado que el otro había tenido un mal día y por eso estaba enfadado. No era por mí, era por una situación que había vivido. 200.000 historias que no le damos importancia porque siempre estamos solo con nuestras únicas versiones. ¿Por qué están las guerras? Aparte del tema económico y materiales. Pero ¿por qué hay las discusiones? ¿Por qué? Por la tener razón, siempre lo mismo. Realmente, si nos paramos a pensar, lo que a todo ser saca de su paz interior es lo mismo siempre, con matices distintos, pero siempre lo mismo, que lo que ha sucedido no sucede como me gustaría a mí que suceda. Ya está, así de sencillo. ¿Sí? Y ya te digo que esto lo podemos poner en práctica en cualquier situación, con cualquier persona. ¿Por qué? Porque si aquello está sucediendo como a mí me gusta que suceda, no me enfado, no hay trauma, no hay problema, al contrario, me alegro y lo disfruto, ¿no? Pues ahora se trata de entender que tanto lo supuesto bueno como lo supuesto malo es parte de mi aprendizaje o de mi evolución o como lo queramos llamar. Y cuando uno es capaz de vivir en una vida en la que es consciente de que todo son experiencias, muchas de los lastres, de los problemas, de los miedos, de las limitaciones, es que ya ni existen, han desaparecido. Yo soy una persona que desde siempre mi alma me ha enseñado al desapego. El cambio, 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 cambio. Me he cambiado unas cuantas veces de vivienda, de trabajo, ni os digo, ¿vale? Y de parejas también. O sea, realmente he tenido muchas vidas en esta unidad, y ya no os digo de las vidas anteriores, ¿vale? Pero al final, con todo eso, pues también se aprende. ¿De qué? Pues eso, de las propias experiencias. Entonces, cuando empezamos con el mundo espiritual, la mayoría de gente va a lo mismo. Es como que vuelve a hacer la separación, ¿no? Como ahora lo terrenal no vale y solo vale lo espiritual. No, si todo es parte de lo mismo. La nueva era en la que llegamos, el coger conciencia desde el amor y sabiduría, se trata de eso, de aceptar que todo es uno, que todo es unido. Por lo tanto, vamos a salir de la etapa, como os decía, del temor y de la separación, para llegar a la etapa de la unión, del amor y la sabiduría que somos todos. Así de sencillo. Pues sí. Pues animo a todos los seguidores que se lo pongan en práctica. Si tienen alguna duda, que te llamen y que consulten sus dudas. ¿Dónde podríamos localizarte? Cuéntanos. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Moisés Galaser, ¿eh? Y si no, pues ya a través de teléfono, de mi teléfono, os lo comunico el teléfono, mira, Creo que 630. sí. No, Ya estamos terminando. Necesitamos contactar contigo. ¿Qué hacemos? el teléfono es 634 91 35 35, ¿vale? Hago sesiones por online, hago sesiones de individuales, sesiones de pareja y, como os digo, varios cursos, ¿no? Pero todo, como os digo siempre, también he aprendido a eso, a no dar el pez, sino a enseñar a pescar, ¿vale? Porque estamos todos aquí para compartir, pero no hay mayor maestro o maestra que uno mismo. Pues sí. Muchas gracias, Moisés, por venir y profundizar en ese método que seguramente hay muchos que lo necesitan para limpiar y entender sus propias vidas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Y a todos. Gracias.